Ahora vamos a ver cómo emitir un certificado o una denuncia de nacimiento para la Oficina de Registros Zootécnicos de la Rural. Antes de entrar al módulo de CDN, es importante cerciorarse de la configuración que está teniendo como predeterminada la impresora del sistema. Esto yo veo en el panel de control de la mayoría de los sistemas o acá en configuraciones del Windows 10. Entro en la parte de dispositivos, impresoras y escáner y acá busco la impresora matricial, que es la que debemos utilizar con los formularios continuos que proveen la Oficina de Registros Zootécnicos. Y he sabido de que tiene que ser matricial porque esos formularios son troquelados y es la única forma de que imprima la segunda y la tercera copia. Entonces acá yo puedo observar que ya está como predeterminada. Otra razón importante también es porque el formato de impresión ya viene con los márgenes calculados como para que pueda imprimir bien sobre las celdas del formulario vacío. Y si es que otra impresora está configurada como predeterminada, al abrir el módulo, al abrir la vista previa de la impresión, porque una impresora es diferente de otra en sus formatos de márgenes o en las configuraciones de márgenes que tienen según el tamaño de hoja, etcétera, entonces puede llegar a desconfigurarse. Y en ese caso, entonces yo le tendría que reactualizar o tendría que actualizarle otra vez con el archivo de impresión de este formulario. Es decir, no se va a perder nada, simplemente una desconfiguración que puede llevar más trabajo volver a reconfigurar. Simplemente por ese motivo también siempre estar abriendo con la impresora predeterminada correcta. Aquí también es importante recordar que el módulo de carga de CDNs o de emisión de formularios de nacimientos siempre trabaja ya con datos precargados, es decir, tenemos que tener todos cargados ya los nacimientos de la zafra en cuestión o que queremos trabajar. Una vez que están todos cargados esos nacimientos, procedemos a hacer otra tarea previa a ingresar al módulo, que eso podemos hacerlo auxiliarmente simplemente anotando a mano en un papel o habilitando una tabla. Por ejemplo, yo voy a usar ahora un Excel que utilizaremos como guía para ir filtrando y controlando todas las impresiones que se están haciendo para no dejar pasar ningún animal o ternero que necesitaba imprimirse y que no se filtró, no se seleccionó. Entonces hago una tabla auxiliar, pongo en este caso CDNs, puedo poner la zafra, nivel de título y pongo acá. En el caso sabemos de que las CDNs son presentadas por categoría de ternero. Entonces, porque en la cabecera siempre se nos pide para colocar la categoría del ternero. O sea, cada formulario está pensado en que se presente por categoría. Entonces,
los filtros que vamos a ir haciendo justamente va a ser por categoría de ternero nacido. Entonces acá tenemos categoría del ternero. Acá directamente anotamos la cantidad que tenemos para denunciar de esa categoría. Y sabemos que así hay varios programas de registro de razas que algunas denuncias o algunos nacimientos son presentados en la rural y otros en la asociación de la raza. Sobre todo esas generaciones iniciales, como en el caso de Brangus, los preparatorios o base, etcétera. Y en el caso de Nelor, las generaciones iniciales de N2, N3, donde se presenta en la asociación. Entonces, acá ponemos en qué asociación se presenta. Ya las generaciones más avanzadas, como avanzado y definitivo, por ejemplo, sí se presentan todas en la oficina de registro de la ARP. Acá puedo poner el CN número, ground control y un control si ya se imprimió o no. De manera que esa va a ser mi tablita auxiliar como para ir controlando si realmente voy imprimiendo todo lo que está para ser denunciado en el sistema. ¿Cómo yo preparo esa tablita auxiliar? Tengo que ordenar por categoría racial del ternero. Tenemos un campo de categoría racial del ternero. Al ordenar por este campo me aparecen las categorías raciales de los productos nacidos de esta zafra que ya fueron colocados de forma automatizada al cargar el nacimiento o de forma manual después de cargar el nacimiento. Entonces tenemos acá, por ejemplo, N2, N3, la base de datos que estoy usando como ejemplo es de la raza Nelor avanzado, hay una cantidad, y estos terneros son generales, quiere decir que son hijos de vacas no registradas que no se denuncian, y tenemos también 3 puros. Para saber las cantidades más o menos, acá yo a simple vista puedo ver, pero podemos asegurar filtrando eso por categoría racial del ternero. Y le filtro acá, busco categoría del ternero, acá es categoría racial de la madre, este otro sería categoría racial del ternero, y le filtro N2. Entonces veo que hay 8 productos N2, que esos sí voy a tener que presentar a la Nelor. En el caso de Nelor tengo conocimiento de que sí se aceptan los formularios, los mismos formularios que son utilizados para la rural, se aceptan presentar en la Nelor cuando se trata de formularios continuos, por lo menos. Entonces ponemos la categoría N2, cantidad 8, se presenta en la APCN, y acá cuando imprima el formulario le voy a colocar el número y la impresión le pongo OK. Y así voy llenando categoría por categoría. Acá, por ejemplo, sé que hay N3 también. N3 me trajo 6 productos. N3, me mi tabla. De completo N3, 6 productos, también en la APSN. Había avanzado en nuestro listado también. Filtro todos los avanzados. Estos son todos los terneros avanzados, que son 39. Entonces avanzado hay 39.
Acá, por ejemplo, yo sé que cuando hay más de 20 terneros de una categoría, ya voy a utilizar más de una página o más de un formulario para esa misma categoría. Avanzado, sí, ya es rural. Y el siguiente era categoría PP. Acá puedo colocarle de seguido los diferentes números de CDN o directamente colocar también por fila, por ejemplo, avanzado, acá 20 y acá 19, suman 39. Y acá por último terneros PP, puros de pedigree, que habían, filtramos ahí arriba, escribimos la palabra puro y filtra los 3 puros de pedigree. Acá veo que un ternero ya está declarado como muerto o mortandad. En este caso, cuando esa mortandad ocurre antes de la presentación, por un control del parto que tuvo esa vaca, es bueno. Yo acostumbro a presentar también, pero es bueno para que se registre que la vaca no parió, pero que el ternero tuvo una mortandad, sobre todo cuando ya hay un RP destinado a ese ternero, un tatuaje, ya recibió un tatuaje, un número de RP. Sin embargo, podemos también dejar de presentar y denunciamos apenas los 2 terneros vivos. En este caso vamos a presentar o vamos a denunciar los 3, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en tiempo y no corren las famosas multas. O sea, cuando estamos a tiempo. Acá tenemos 3 ARP. Muy bien. Por hacer algo rápido, saber, el total de terneros a denunciar es de 56 y acá tenemos prácticamente 240, perdón, tenemos, sí, 240 vacas a parir, pero mejor dicho, de 56 terneros a denunciar, ordeno por ternero, de 178 terneros, el resto de general. Muy bien. A partir de acá, de este momento, cuando ya tenemos elaborada la tablita auxiliar del filtro, entonces procedemos a entrar al módulo de CDN. A través clicando sobre el botón que tiene una flechita hacia abajo, que está al lado de Nueva Zafra, lado derecho, y me aparece un menú y la última opción del menú es ARP Nacimientos. Ahí abre el módulo y lo primero que me aparece es la última CDN emitida. Del lado derecho, todo lo que está del lado derecho son las informaciones que aparecen en la cabecera de detalle del formulario, en la parte superior, y los criterios de filtros con los cuales le queremos llamar a los terneros para seleccionar cuáles son los productos que vamos a denunciar o a imprimir. Del lado izquierdo están ya los terneros seleccionados para imprimir. Acá es importante, voy a aprovechar para explicarle algunos comandos de los módulos, tanto inclusive de nacimiento y también de monta natural o de inseminación artificial,
que tienen estos comandos de eliminar y buscar. Cuando estamos, estamos visualizando un formulario, entonces le doy eliminar y me pregunta si estoy seguro, y si le doy sí, va a eliminar ese, va a borrar toda la información de ese formulario. Y es como si fuera que este formulario 13.218 ya no exista. Y me va a aceptar volver a hacer un formulario 13.218. Si no borro, el sistema no acepta numeración repetida de formulario. Le doy no por el momento. Y acá, cuando entro a buscar, donde dice buscar, me da la opción de con qué criterio quiero buscar. Voy a buscar por nacimiento, por orden de fecha, por zafra. Entonces le doy nada más por, perdón, no es por nacimiento, por número de CDN. Y le doy con ese criterio, aceptar, y me abre todo el listado de las CDN ya históricamente emitidas. Esta 13.218 es la que estamos observando. Voy a abrir la anterior, 13.217. Entonces me aparece, es una manera de consulta o de volver a traer formularios históricos, como un archivo de formularios. Pero voy a abrir otra vez, entro a buscar el último formulario, que es 13.218. Muy bien, vamos a generar el formulario en cuestión actual. Lo primero que me pregunta es qué número de formulario, o que me pide para colocar el número de formulario. Voy a suponer de que es un formulario subsecuente al que estamos visualizando atrás, 13.219 sería entonces, y le doy aceptar o enter. Y ahí ya me preparó para preparar la cabecera nueva del formulario, y está vacío como para después traer los terneros. Entonces estamos hablando de raza Nelor, categoría, vamos a tomar como ejemplo, y ahí recurrimos a nuestra tablita, y ahí podemos ir imprimiendo de acuerdo en el orden que hicimos, o yo voy a elegir ahora la categoría avanzado para imprimir estos 39. De manera que volvemos a nuestro módulo. Entonces ya colocamos avanzada, esto es manualmente, se puede entrar a digitar libre, avanzado, y acá te trae los datos del criador de acuerdo a la base de datos con que estamos trabajando, al establecimiento con que estamos trabajando. Estos datos quita de las tablas, acá en la sección tablas, estancias y criadores. Ahí están todo configurado, la dirección, el teléfono, la localidad de la estancia, etc. El año, acá el año sería el año de nacimiento de los terneros que estamos denunciando. Si por ejemplo tenemos nacimientos entre diciembre y enero, entonces debemos colocar, ya vamos a nuestro ejemplo, ahora estamos trabajando con la zafra P17, eso significa nacimientos de 2016. Y si tenemos nacimientos entre diciembre del 2016 y enero del 2017, que no entra normalmente dentro de esta zafra, pero a manera de ejemplo, entonces colocamos 2016-2017 o barra 2017. Pero en nuestro caso ahora yo sé que son todos nacimientos del año 2000, ocurridos en el año 2016, entonces coloco año 2016. Observación general es un campo que está para llenarlo manualmente, que es un campo que en el formulario es para completar un espacio que viene en la parte inferior del listado de los terneros en el formulario de nacimiento o de CDN. Entonces ahí lleno completo cualquier tipo de información u observación. La fecha es la fecha te trae por defecto la fecha actual que se está emitiendo el formulario, o la fecha de impresión también pueden poner ahí. Estancia,
y acá la zafra ya te trajo por defecto, se permaneció la última que teníamos cuando le di uno nuevo, dejó la zafra de la última CDN. Entonces yo puedo actualizar la información de zafra. Esto es un dato complementario para después usar en las búsquedas de CDN nada más, pero no imprime nada este dato de zafra. Y acá sí ya los datos para filtrar o llamar a los terneros. En el caso, todos los terneros nacidos con raza Nelore y después con variedad o padrón. En el caso de Nelore yo sé que son todos 1/1 y si estamos trabajando con otra raza, por ejemplo, acá colocamos el criterio con el cual le queremos llamar a los terneros, por ejemplo, si son terneros 3/8 los que estamos denunciando, entonces colocamos 3/8. Pero ahí hay que tener en cuenta el detalle siempre de que normalmente en el cálculo de composición racial de los terneros, el sistema muchas veces la operación matemática de cálculo de la composición racial no da exactamente 37.5% de CU, que es el 3/8 exacto. Puede dar un poquito más, un poco menos, puede dar 40% o 35% de CU, pero que en la realidad son registrados como 3/8 o pertenecen a un apareamiento que para la asociación da un 3/8. Entonces, acá hay dos alternativas: no poner nada en el campo de padrón o variedad, de manera que traiga todos los terneros que son 3/8 que están con padrón 3/8 o padrones inexactos, como por ejemplo los que se ven acá, como hay casos que hay 3.2/8, 3,5/8, etc. Si nosotros colocamos 3/8 exactos, como en este caso, no nos va a traer los terneros que están configurados o calculados como 3,5/8, por ejemplo. Entonces en ese caso conviene dejar en blanco o debemos proceder a entrar en la ficha del ternero y cambiarle manualmente el padrón a 3/8. En ese sentido no se preocupen que la parte de composición racial decimal exacta del ternero no va a cambiar. Y ahí sí va a funcionar el filtro, le va a traer a la totalidad de los 3/8, por ejemplo. Muy bien, en el caso en el ORCE que son todos 100% cebuinos, y coloco 1/1. Y estamos filtrando la categoría avanzado. En este sentido siempre tienen que también tener el cuidado de que la categoría que están filtrando tiene que coincidir con la categoría que se va a imprimir acá arriba en avanzado. De repente del formulario anterior pudo haberse quedado puro de pedigree, sin embargo estamos llamando a terneros avanzados. Entonces hay que tener ese cuidado de que imprima realmente la categoría que estamos filtrando o llamando. Es decir, la categoría de arriba es la que se va a imprimir y la categoría de abajo que dice filtro es el criterio para llamar a los terneros. Le doy enter y acá tenemos actualizado todos los criterios de la cabecera. Ahí procedemos a filtrar o llamar estos animales. Y ahí me da dos opciones. Una es traer solo los terneros que aún no fueron denunciados. Teóricamente estos terneros yo sé que ninguno fue denunciado aún. Pero si yo tengo la duda o tengo la sospecha de que entre esos 39 terneros que queremos imprimir, que son los avanzados, de repente la opción 1 es la más indicada y siempre la más recomendada.
porque el sistema no va a permitir cargar nacimientos repetidos para no denunciar dos veces un mismo nacimiento. En cambio, si le doy no, va a traer todos los terneros. En este caso, la opción 1 y la opción 2, como estamos denunciando por primera vez esa categoría de terneros en esta zafra, entonces va a traer los mismos animales. Le doy a aceptar y acá están los 39 terneros que están en nuestra tabla auxiliar que primeramente elaboramos. Sabemos que el formulario de CDN viene como para denunciar 20 terneros por hoja o por formulario. Yo tengo la opción acá de manualmente elegir a los 20 primeros, por ejemplo, lo tengo que contar, o directamente le pongo la opción todos. En ese sentido, le selecciona a todos y le doy aceptar. Ahí me trajo los 39 animales o terneros avanzados de esa zafra. Yo sé que este formulario tiene que tener hasta 20 productos nada más. Entonces, fíjense que acá está un contador de los registros de esta planilla. Yo me sitúo acá y es justamente el ternero número 20. Esto está prácticamente ordenado por RP en forma ascendente. Y sé que este 4030, el RP 4030 va a ser el último de ese formulario, o de el último a ser impreso de ese formulario. Por lo tanto, a partir del registro 21, que es el 4042, yo marco acá en el extremo izquierdo de la línea, Shift, y voy bajando con la tecla de la flecha hacia abajo. Ya voy seleccionando todos los registros que no deseo imprimir en ese formulario, que van a ser los 19 terneros que vamos a imprimir en la siguiente página. Selecciono esos registros y le doy suprimir o delete. Y ahí me dice, ¿estoy seguro? Sí, estoy seguro. De manera que se queden solamente los 20 terneros a ser impresos en este formulario. Ok, una vez que ya están los 20 terneros, acá están los otros datos que calcula de acuerdo a lo que al registro histórico que tiene esa vaca en la base de datos, qué número de parto es, etcétera. Si tuvo lactación previa, si fue normal, si por ejemplo en la parte acá en la carga de nacimiento hay un campo que se llama auxilio al parto, y ahí hay una observación que dice si tuvo parto distóxico o no. Entonces si el comentario está como de parto distóxico, entonces acá pone no, o sea, parto normal no. Y ese tipo de información que realmente tampoco la rural exige que sea obligatorio, pero son controles adicionales. Acá en la última columna de esta planilla tenemos el número de CDS que corresponde el servicio que le dio como padre a ese ternero. Entonces acá ya está conectado e imprime automáticamente también en la CDN ya el número de CDS que le corresponde. Porque sabemos que esa vaca pudo haber tenido varios servicios y que esos varios servicios se pudieron haber presentado en varios CDS o varias comunicaciones de servicios. Puede ser una inseminación y una monta, y acá de acuerdo a la paternidad que el sistema le dio ya coloca el número de comunicación de servicio que corresponde a ese ternero. Acá tengo dos alternativas: continuar cargando la siguiente página, que serían los 19 restantes que recién eliminamos, o directamente ya imprimo este formulario para después hacer el siguiente. Yo acostumbro ya a imprimir cada vez que tengo ya seleccionados los 20 animales. Entonces nos vamos a imprimir
Muy bien, acá quiero hacer un comentario también aparte o especial, ya que el video o este tutorial habla de CDN para la rural. Sin embargo, ustedes van a ver que acá les aparece una opción, la opción 2 que dice también para imprimir a la CDN a CBP. En el caso, esto en la actualidad yo ignoro un poco cómo está la cuestión de que si se sigue usando esos formatos de Excel que un tiempo usaba o recibía la ACBP, pero en esta opción 2 imprime eh, los nacimientos en el formato aquel de Excel que un tiempo manejaba, no sé si sigue manejando la ACBP. Eso es cuestión de averiguar en la asociación, a ver si aceptarían o si continúan aceptando en este formato para poder ser utilizados. Y les voy a mostrar acá ya que estamos hablando de la opción 2 de ACBP, suponiendo por ejemplo de que estos animales sean brangos, ¿verdad? Ese es el formato que eh, un tiempo tenía diseñado un programita de la Brangus. En el caso para presentar de las generaciones iniciales, como acá muestra todos los datos que estamos en nuestra base de datos en el LOR, pero sería por ejemplo Brangus preparatorio. Y el criterio de los números de las comunicaciones, tanto de nacimiento como de servicio de ese sistema Excel que la Brangus manejaba, tenía la fecha, acá en este caso es año 18, enero 01 y 25, que serían los 6 primeros dígitos de la fecha. Después venía la hora y los minutos en el que se generó ese formulario y el código del criador. Ese sería el número de CDN. Acá hay una cuestión nada más que aquel comentario que yo les hice al comienzo sobre la configuración de la impresora. Si van a presentar para la ACBP con este formato, no es necesario que sea matricial, ya que el sistema y el formato de este formulario tenemos que recordar siempre de imprimir 3 copias para que la rural reciba. De manera que puede ser en una impresora común a chorro de tinta, puede ser como estar configurada como predeterminada. En este caso, si vamos a usar este formato de formulario. Pero vamos a volver a nuestra opción de la impresión para la oficina de registro de la rural. Vamos otra vez a imprimir y acá le damos la opción 1 que es ARP. Y ahí ya me aparece en este caso, acá no se preocupen que el margen es el tamaño de la hoja que antes se usaba de una hoja más ancha era para el CDN, pero los formatos nuevos son hojas reducidas, más angostas, y que sobre la cual reconfiguramos el margen para que pueda imprimir sobre esos formularios más nuevos de CDN. Y acá tenemos la raza, la categoría, la estancia, todos los datos del criador. Este sería el RP del ternero, sexo, la fecha de nacimiento, 9 de julio del 2016, etc. El nombre y el HDP del toro padre, el RP y el HDP de la madre, lactación previa, parto normal, etc. Y acá como último dato aparece otra vez el número de CDS que está conectado a ese nacimiento. Están los 20 terneros acá, 430 era nuestro último animal. Siempre es importante que memoricen un poco cuál era ese último animal para ver si aparecen todos. Y finalmente en el extremo inferior izquierdo está
la fecha de impresión del formulario. Voy a colocar un poco algo acá para un comentario cualquiera para que ustedes vean. Voy a imprimir, opción 1 RP, y es acá donde se imprime esa observación general que está en la parte inferior de los terneros listados. Muy bien, ya está preparado para ser impreso, y nos vamos al comando imprimir, donde está la figura de la impresora. Vemos que es la matricial predeterminada, y le damos OK. Una vez que le damos OK, vamos a nuestra tablita. En este caso era la CDN número 13219. Completo mi tablita auxiliar 13219. Impresión OK. Muy bien. Entonces ya sé que no era esta. Era estos 20 avanzados primero. 13219. OK. Muy bien. Entonces ya sé que esos 20 terneros ya imprimí. Y voy a los siguientes 19. Primero cierro acá. Yo le doy cancel porque no deseo imprimir ahora. OK. Ahí voy a la siguiente página. Esto, por ejemplo, puede ser o la siguiente categoría de terneros. En este caso ya puedo imprimir un N2 o los puros, pero voy a imprimir los siguientes 19 avanzados. Entonces mantengo todos los mismos datos porque se trata de la misma categoría de ternero avanzado. Y sí, ahí le doy nuevo y coloco el siguiente número de CDN, 13220 en este caso. Muy bien, mantengo todos los datos de la cabecera, inclusive filtro animal, está todo confirmado, y le doy filtrar animales. Ahí me da la opción. Todos los terneros me va a traer los 39 terneros otra vez. Y si le doy la opción 1 me va a traer los 19 que aún no entraron en la primera página. Le doy la opción 1 y ahí están los 19. 40-30 era el último, ahora sigue 40-42. Le doy OK todos. Ven que todo está como avanzado. Aceptar. Y ahí me metió los 19. Ahí, por ejemplo, en el caso de que están los terneros, si hay, como el otro caso que vimos, mortandad, yo puedo en este momento eliminar un ternero o mantenerlo como para que figure el ternero muerto, por decirlo así, en el listado. El número ese correspondiente al ternero también aparece. Y luego el mismo procedimiento para imprimir. 1 ARP. Lógicamente ya quité la hoja de la impresora y volví a colocar. Eso también tienen que tener cuidado siempre de colocar la hoja o el formulario que corresponda a ese número. O si hubo algún error, siempre actualizar en esta parte CDN número el formulario que finalmente llevó la impresión de estos terneros. Y bueno, básicamente eso es lo que respecta a la emisión de CDN, y nos vemos en un próximo video.